Criminalistas, sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de iniciar, como siempre, si aún no formas parte de este canal, invitarte a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún caso. Te dejo mis redes sociales, no habiendo más que agregar. Comenzamos. Caso de Fidel Zavala. Fidel Antonio Zavala Pérez, de 30 años de edad, es vocero de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador, una organización fundada en el año 2024 con el fin de brindar asesoría comunitaria y también jurídica en casos de detenciones arbitrarias cometidas durante el régimen de excepción. En febrero del año 2022, Zavala fue acusado de estafa agravada y permaneció encarcelado durante 13 meses. El tiempo que permaneció detenido coincidió con el inicio del régimen de excepción y con uno de los momentos en los que se efectuaban capturas masivas a diario, por lo que fue testigo de las condiciones y el trato que recibían los internos. Tras su liberación, Zavala denunció públicamente haber sido testigo directo de brutales torturas, privación de alimentos y medicamentos, y también dijo haber visto salir de las cárceles un gran número de cadáveres en bolsas negras. Aseguraba ser testigo de corrupción e incluso de asesinatos de presos a manos de los custodios del sistema penitenciario en las dos cárceles por las que pasó, Cutumay Camones en Santa Ana y Mariona. Luego de interponer la demanda por los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, cohecho y tortura contra los funcionarios de centros penales, retó a Osiris Luna y al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, a que se encararan con él en un tribunal. La denuncia de Zavala en ese contexto de represión y censura tuvo una gran repercusión nacional e internacional. 7 meses después, sería detenido y trasladado nuevamente a la cárcel de Mariona. El 25 de febrero del año 2025, a las 4 de la tarde, la policía, en presencia de miembros de la Fiscalía General, allanó la sede de UNIDEC. Posteriormente, procedieron a detener a Fidel Zavala por el delito de estafa agravada del que ya había sido absuelto. Zavala enfrenta 3 procesos judiciales, 2 por estafa agravada y 1 por el caso de La Floresta, donde es acusado de venta ilegal de terrenos y parcelas, agrupaciones ilícitas y ejercicio ilegal de la profesión como abogado. 2 de estos tribunales decretaron detención provisional. En el caso de UNIDEC se le señala de ofrecer servicios de asistencia y acompañamiento a comunidades sin haber conseguido inscribirse formalmente como una ONG. Junto a Zavala se captura también a 21 líderes de la comunidad La Floresta, un colectivo defendido legalmente por esta organización, y entre los detenidos se encontraba una mujer en estado de embarazo, identificada como Rosa Orellana, a quien se le otorgaron medidas sustitutivas a la detención debido a su estado. Inicialmente, Zavala fue trasladado a Bartolinas de la Delegación Policial de Lourdes Colón en La Libertad, pero el 2 de abril se informó sobre su traslado al sector número 8 del penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, lugar donde también se encuentran los custodios que Zavala había denunciado ante la Fiscalía de cometer torturas y malos tratos. Denuncia que, según la organización a la que Fidel pertenecía, no se les ha informado si están investigando o si existe algún avance de este caso. La madre de Zavala y UNIDEC interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de habeas corpus, es decir, una demanda de amparo, argumentando el riesgo a la integridad y la vida de Zavala. Por lo antes mencionado, la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, de la que Zavala es vocero, anunció públicamente que todo esto se trataba de una persecución policial, una venganza política por haber expuesto
al sistema. La vocera de UNIDEC explica que en el año 2023 el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador declaró a Zavala inocente y la Cámara de lo Penal confirmó la resolución. Ese mismo año él fue puesto en libertad. Posteriormente, la sala ordenó reabrir el caso y repetir la vista pública. A Zavala se le acusa por presuntamente cometer el delito de estafa en perjuicio de 4 víctimas. El caso contra Zavala, entonces empresario, comenzó cuando su empresa fundada en el año 2019 cayó en quiebra a consecuencia de la pandemia. Según Zavala, el problema se da cuando la superintendencia del sistema financiero intenta bloquear las facultades de hacer mutuos de la compañía y ahí, según él, arruina el procedimiento legal mercantil de los contratos. Según Zavala, la superintendencia bloqueó el modelo de negocio de la compañía. Con la llegada de la pandemia y los contratos vencidos, la situación se vuelve más complicada para poder liquidar los contratos. La situación se agrava y se genera el descontento de estas 4 personas. Y según la versión de Fidel Zavala, la Fiscalía utiliza este descontento para instrumentalizar y querer judicializar por vía de cárcel una deuda, pero según Zavala, son deudas corporativas. Las páginas oficiales de centros judiciales aseveraron que Zavala había prometido conciliar con las víctimas supuestamente estafadas, a quien les adeuda aproximadamente $50,000. Según la Fiscalía, la audiencia se declaró por interrumpida dado que Zavala promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará el nuevo juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimiento de dicho pago. No obstante, según la abogada Ivania Cruz, esta información, el monto y la promesa de conciliación es errónea y malintencionada al dar a entender a la población que Fidel ha aceptado una culpa, pues ellos siempre han dicho que el delito de estafa nunca se ha realizado, que son contratos civiles y mercantiles, por lo que el caso debería verse en un proceso civil y no penal. Asegura también que no existe ningún acuerdo para decir que devolverá cierta cantidad de dinero. Acusa a la Fiscalía de intentar aparentar un gane sobre un caso que no ha finalizado y que el proceso sigue abierto. Según ella, no existe ninguna confesión por parte de Zavala que confirme dicha situación, pues Zavala no está dispuesto a aceptar algo que no cometió. En cuanto al caso de la hacienda La Floresta, ubicada en el distrito de San Juan Opico, departamento de La Libertad, los delitos imputados a los 21 líderes son usurpación de inmueble, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones y limitación legal a la circulación. Además, amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas. En el caso de Fidel, como antes mencioné, se le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de las notificaciones y ejercicio ilegal de la profesión como abogado. Según la investigación de la Fiscalía General de la República, los privados de libertad intentaban vender lotes a personas de escasos recursos por montos entre $100 y $200 al mes. Los hechos se habrían iniciado en el año 2014 y se mantuvieron hasta el presente año, cuando este grupo de personas despojó a los dueños de la hacienda en San Juan Opico. En el caso están implicados 29 personas, de las cuales 25 están presentes. Por parte del caso se encuentran presentes el señor Óscar Armando Goches López y Lourdes Goches, quienes aseguran ser los dueños de estos terrenos. El señor Goches afirma que cuenta con la documentación que lo acredita como el dueño a él y a su esposa desde 1992 de esa propiedad. Además, explica que algunas de las personas involucradas que residían en la Floresta se ganaron la confianza de él y de su esposa y comenzaron a vender parcelas. Posterior a eso, se apoyaron en la organización UNIDEC, quienes a finales de enero hicieron una ocupación violenta. No obstante, el abogado de Fidel Zavala asegura que no existe ningún indicio que vincule a su cliente con los delitos que se le atribuyen. Según la versión de UNIDEC, la comunidad La Floresta se creó hace más de 12 años, cuando empezaron a poblarla personas desmovilizadas y desplazadas de la guerra en los años 90. Allí han convivido
250 familias sin que ningún dueño reclamara su derecho de dominio. Según una de las personas que se estableció allí en aquel momento, aquellas eran tierras que tenían cerca de 30 años de estar abandonadas. Según Ivania Cruz, vocera de la organización, en mayo del año 2024 llegó maquinaria pesada a realizar un desalojo arbitrario y violento, dañando muchas viviendas y derrumbando en su totalidad algunas de ellas. Unas personas que alegaban ser los propietarios intentaron desalojarlos por la fuerza. De acuerdo a su testimonio, nadie presentó documentos oficiales de pertenencia u orden judicial. La comunidad se organizó para evitar el desalojo y recibió el apoyo legal de UNIDEC. Juntos intentaban alegar que el derecho de propiedad había prescrito por abandono y buscaban regularizar su situación alegando que habían habitado el lugar de forma ininterrumpida durante más de una década. Según Ivania Cruz, las autoridades acusaron a los detenidos de estar cobrando a los pobladores por terrenos que no les pertenecían, pero explica que los directivos estaban recaudando dinero para pagar por la medición del terreno que sería útil en la causa que peleaban y para costear los gastos notariales en los que incurrirían para elaborar poderes de representación, ya que UNIDEC no cuenta con notarios. Se entregarían $10 para pagar a los notarios y 20 para las mediciones. Según la Fiscalía, esto no es más que una estructura conformada por abogados y organizaciones sin fines de lucro inexistentes que promovían la invasión de propiedades y prometían a las víctimas acreditarse como dueñas legítimas de estos terrenos, por lo que les exigían una cuota mensual. Amigos y familiares insisten que la detención de Zavala es especialmente preocupante, ya que ha sido testigo y denunciante de casos de tortura y otros malos tratos en centros penitenciarios. En los últimos días, Amnistía Internacional emitió una acción urgente en la que insta a las autoridades a garantizar la integridad física y psicológica de Fidel Zavala y de todas las personas detenidas, así como a respetar su derecho a un juicio justo. Hasta el momento es lo único que se sabe del caso. Les invito a mantenerse pendientes de mis redes sociales y del canal, pues les estaré informando sobre los avances que vayan dándose en el caso.